El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Te agradecemos de todo corazón, invocamos tu nombre, nos acercamos, Señor, a ti. Eres el dueño de nuestras vidas, Señor del universo, dueño de las ovejas. Tú has enviado al Espíritu Santo para iluminarnos, para enseñarnos, recordarnos tu palabra. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes este tema que lo he titulado 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Cuando hablamos de Apocalipsis, muchas veces viene a nuestra mente solo el pensamiento de cosas terribles, cosas dramáticas, muerte, destrucción y otros detalles parecidos, pero revisando de una manera más amplia y profunda la palabra de Dios, vamos a encontrar aspectos tan peculiares, tan especiales, como por ejemplo 7 bienaventuranzas. 7 aspectos por los cuales los creyentes tienen que estar felices. 7 aspectos por los cuales la raza humana, el ser humano que todavía no conoce a Dios, pero que lee el libro de Apocalipsis, debería sentirse dichoso. Veamos estas 7 bienaventuranzas. En Apocalipsis 1:3 encontramos al Señor Jesucristo resucitado. En estos días en que el énfasis está en la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, y eso está muy bien, pero enfatizamos tanto la muerte de Cristo que imaginamos que Cristo sigue muerto y dejamos de lado el otro aspecto que es ver a Cristo resucitado. Y es el Cristo resucitado quien se presenta al apóstol Juan. Y él es el que expresa estas bienaventuranzas, las revela el apóstol Juan, quien escribe las mismas y las tenemos registradas en el libro de Apocalipsis. Revisando entonces Apocalipsis 1:3 encontramos la primera bienaventuranza. Bienaventurado, es decir, feliz, dichoso. ¿Quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, es decir, del libro de Apocalipsis, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que son felices, dichosos quienes hacen 3 cosas: quienes leen Apocalipsis, los que oyen mensajes basados en Apocalipsis y quienes guardan las cosas en ella escritas. Las prevenciones, las advertencias, los que aceptan, los que creen, las promesas de nuestro Señor, por ejemplo. En Apocalipsis 14:13 encontramos la segunda bienaventuranza. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así que la clave es morir, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte en el Señor. Ese será bienaventurado, ese es quien es dichoso. Vale la pena preguntarnos en estos días, si acaso nos toca partir de esta tierra o morir, ¿nuestra muerte será en el Señor o fuera del Señor? ¿Con el Señor? ¿Sin el Señor? ¿Cómo será? Pero la Biblia nos dice que son bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y añade esta promesa:
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pero esta expresión de sus obras con ellos siguen no está en el sentido de que las obras salvan, porque el único que salva es el Salvador. No en vano su nombre es Jesús, que significa precisamente eso, Salvador, para que la raza humana, para que los seres humanos no tengan lugar a dudas de quién es el que salva. Hay un único Salvador, y ese Salvador es el Señor Jesús, a quien se supone que en estos días estamos recordando. Él vive y Él nos recuerda entonces esta promesa de que debemos descansar en Él, confiar en Él, debemos creer en Él, recibir la salvación de Él, porque cuando muramos descansaremos de nuestros trabajos y nuestras obras continuarán con nosotros. Es decir, no en el sentido de que nuestras obras nos salvarán, sino que habremos trabajado, habremos obrado como producto de la salvación de nuestro Señor. La tercera bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela, es decir, el que está atento y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto se puede comparar también con Apocalipsis 3, versículos 2 al 4 y los versículos 17 al 18. Cuando no hemos leído cuidadosamente la Biblia, cuando no conocemos a Dios, el único tipo de vestido que conocemos es el físico, el que ven nuestros ojos. Esa ropa bonita, ya sea sencilla o sofisticada, costosa o no, pero que cubre nuestro cuerpo. Cuando revisamos la Escritura vamos a encontrar otro tipo de vestidura de la cual también deberíamos tener mucho cuidado de que esté limpia, que esté resplandeciente. Y es la vestidura espiritual. Y en estos momentos debemos traer a la mente y recordar cómo está nuestra vestidura espiritual. Una pregunta que nos podemos hacer es: si mi vestidura espiritual está andrajosa, está sucia, está asquerosa, ¿de qué manera la puedo emblanquecer? ¿Habrá posibilidad de cambio de esta vestidura espiritual? Y la respuesta nos la da la palabra de Dios. Es interesante que esta bienaventuranza dice: el que vela y guarda sus ropas. Eso significa que hubo un momento en que este creyente recibió esas vestiduras espirituales. Ese momento tremendo y precioso es cuando nos rendimos delante de Dios, reconociendo nuestra condición de pecadores. Y le decimos: no soy merecedor de tu perdón, pero necesito tu perdón. Confío y creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Confío, reconozco que tú me reemplazaste en la cruz. Tomaste mi lugar, cargaste mis pecados. Perdóname y límpiame, lávame. Y efectivamente eso es lo que ocurre en ese instante bendito. Es el Señor mismo quitando nuestra ropa espiritual asquerosa y proveyéndonos de la ropa espiritual blanca y resplandeciente. Pero luego de esta experiencia, el creyente debe velar y debe guardar sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Al revisar el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías vamos a encontrar una escena terrible, dramática, impresionante,
porque se lo ve al jefe de los sacerdotes, al sumo sacerdote, en la casa de Dios, pero con vestiduras asquerosas, con vestiduras repugnantes, pero ministrando delante de Dios. Y la otra característica, el otro detalle llamativo es que estaba Satanás a su lado para acusarlo delante de Dios. Eso ocurría con el jefe de los sacerdotes, quien no estaba guardando una relación pura y limpia con Dios. Había pecados en su vida y la realidad espiritual Dios se la muestra al profeta Zacarías. Y esta es la realidad también nuestra en el campo espiritual. Cuando no estamos bien con Dios, cuando no hemos pedido perdón por nuestros pecados y cuando hemos confiado en algún sacrificio nuestro para obtener el perdón de Dios, o cuando queremos obtener el pecado de Dios por cualquier otro medio y que no sea por la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la triste realidad espiritual nuestra. Pero de pronto Zacarías en esa visión escucha una voz potente que dice: quítenle la vestidura y pónganle una vestidura limpia y santa y coloquen sobre su cabeza un nuevo turbante. Esta es la realidad, esta es la bendición que también una persona que vivió en pecado sin Dios se rinde finalmente creyendo en el sacrificio de Cristo. En ese momento Dios hace cambiar su vestidura espiritual y hace colocar sobre su cabeza un turbante santificado, santo y precioso. Así que bienaventurado el que vela, el que está atento y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Está advirtiéndole al creyente, está diciéndole: vas a seguir siendo dichoso en la medida que tú estés atento y no te descuides y guardes esas ropas blancas que yo te he dado. Debes procurar no andar desnudo y que vean tu vergüenza. Continuando con las bienaventuranzas, en Apocalipsis 19:9 encontramos la cuarta. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En los tiempos del apóstol Juan, la gente que no conocía a Dios, los romanos y también en alguna medida los judíos, buscaban el privilegio de ser invitados a los tremendos banquetes que organizaban los gobernantes, los que estaban en eminencia. Y el Señor, por medio de esta comparación, está diciéndole a la raza humana, les está diciendo a los seres humanos, nos está diciendo a todos: deberían ustedes buscar más bien cenar conmigo, comer conmigo, no buscar los favores de seres humanos que transitoriamente están en un lugar gobernando, dirigiendo, guiando, teniendo el poder, ejerciendo autoridad. Busquen más bien lo eterno. Bienaventurados entonces los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay una invitación del Señor para que nosotros participemos en su banquete eterno. ¿Hemos aceptado esa invitación? ¿Hemos postergado la aceptación de esa invitación? Pues no sigamos haciéndolo. Hoy, rendidos delante de Él, digámosle: Señor, acepto tu invitación. La quinta bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años.
Así que feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Uno de los fenómenos que el ser humano tiene que enfrentar es el del envejecimiento. Y mientras transcurren los años, el cuerpo humano se va deteriorando, va perdiendo muelas y dientes, capacidad de visión, capacidad auditiva, la piel se va arrugando, la fortaleza de las piernas va disminuyendo paulatinamente, la espalda se va encorvando. Y mientras esto sucede, el ser humano se va preocupando, se va ensimismando y suspira cada cierto tiempo y dice, pronto tendré que morir. Ojalá pudiera tener el cuerpo que tenía cuando tenía 20 años, 15 años, 22 años. Ojalá tuviese un cuerpo que nunca envejezca. Pues este anhelo, este deseo del corazón del ser humano, Dios lo conoce, Dios lo atiende, le da la respuesta y le dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Habrá una resurrección, viviremos por la eternidad, pero hay que participar en la primera resurrección, que es para vida eterna, con cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué tipo de cuerpo? Uno arrugado, uno de 80, uno de 70, uno que tenga la edad de cuando hemos fallecido. No. Será un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero hay que participar en la primera resurrección, que es resurrección para vida eterna, y no en la segunda, porque es una resurrección de condenación, en la que los muertos sin Cristo también resucitarán para ser juzgados, para presentarse en el gran juicio de Dios. Y así en esa condición, en ese estado, serán lanzados a la condenación eterna. Imagínense seguir existiendo por la eternidad con cuerpo, alma y espíritu. Esa es la segunda resurrección. Así que bienaventurados son los que participan en la primera. Por eso ahora, en esta vida, tienes que rendirte al Señor Jesús para participar en esta bendición. Y encontramos la sexta bienaventuranza. En el capítulo 22, versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Debemos leer Apocalipsis, debemos concentrarnos en los detalles, debemos aplicar a nuestra vida. Debemos cuidar de que las cosas que no están acordes con lo que Dios espera de nosotros sean quitadas. Renunciemos a eso, consagremos nuestra vida a Dios, dediquemos nuestra vida al Señor. Trabajemos en la medida de nuestras posibilidades con el Señor, estudiemos con Él, trabajemos y estudiemos para Él, para honrarle, para glorificarle y por supuesto para beneficiar también a la sociedad. Así que bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis. Y la última bienaventuranza en el capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Otra vez hace referencia a esas vestiduras espirituales que antes de conocer al Señor no habíamos percibido que existían. Así que hay que lavar esas ropas espirituales. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios cada día, obedeciendo la palabra de Dios, diciéndole no a todo lo malo y sí a todo lo que Dios muestra que es bueno y es agradable para Él. 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. En este tiempo que estamos recordando al Señor Jesús, su sacrificio en la cruz, su muerte, pero también su resurrección, su ascensión y su segunda venida, tomemos en cuenta estas bienaventuranzas y que conforme a ellas
podamos vivir para que seamos también bienaventurados, felices, dichosos. Que el consuelo y la fortaleza de Dios sea con cada uno de nosotros. Agachemos la cabeza y hagamos esta oración. Señor Jesús, otra vez encontrando más bendición en el libro de Apocalipsis. Gracias por estas 7 bienaventuranzas. Que las tomemos en cuenta, que las recordemos y que vivamos para ser, Señor, permanentemente dichosos, aquí en la tierra y por la eternidad. Te pedimos por este planeta, por cada ser humano, que tenga la oportunidad, la bendición de acordarse de ti, de entender, Señor, el propósito del sacrificio de Cristo Jesús. Y que se rinda delante de ti pidiéndote perdón por sus pecados. Señor, abriendo su vida para que tú le salves, le des vida eterna y viva contigo para siempre. Bendice a nuestras autoridades, bendice a los líderes de los diferentes países. Bendice, Señor, tu iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.